espacio, la última frontera. Esta es la historia de los viajes de la nave Enterprise. Su misión primordial, explorar nuevos mundos, buscar nuevas formas de vida, nuevas civilizaciones, llegar a regiones donde nunca antes nadie haya llegado. Hola y bienvenidos una vez más al lado B7 y a este primer video del mes especial de Star Trek. Hoy vamos a estar hablando de la serie original, la que dio pie a todo este vasto universo. Star Trek, conocido en Latinoamérica como Viaje a las Estrellas, es una creación de Gene Roddenberry y fue emitida desde el 8 de septiembre de 1966 hasta el 2 de septiembre de 1969. Con un total de 3 temporadas. La serie se ambienta en el siglo XXIII. Sigue las aventuras de la nave interestelar Enterprise, comandada por el capitán James Tiberius Kirk, interpretado por William Shatner. El vulcano y primer oficial Spock, interpretado por Leonard Nimoy. El oficial médico en jefe Leonard McCoy, interpretado por DeForest Kelley y el resto de su tripulación. Antes del primer episodio existió un piloto titulado The Cage, donde el único personaje que continuaría en la serie sería Spock. En este episodio el capitán es Christopher Pike, interpretado por Jeffrey Hunter. Si bien Spock es parte de esta tripulación del Enterprise, no se desempeña como primer oficial. Incluso tampoco actúa de manera fría y lógica, como todos conoceríamos al personaje después. Según propias palabras de Leonard Nimoy, esto era debido a que Hunter interpretaba a un capitán con esas características, así que él buscó ser la contraparte, mientras que con la llegada de Shatner los roles se invertirían, ya que él era mucho más carismático y vivaz. Este piloto muestra los cimientos sobre los cuales está engendrado Star Trek, ciencia ficción y filosofía, combinados por una constante sed de conocimiento y comprensión. Aún así, NBC tildó el piloto de demasiado cerebral, aburrido, carente de acción. De todas maneras, pidieron un segundo piloto, que ya tendría el elenco que conformaría finalmente la serie. También, el metraje del piloto sería usado en un capítulo doble llamado La Colección de Fieras, y más adelante sería estrenado en la televisión e incluido en las ediciones DVD y Blu-ray. Así llegamos al primer episodio oficial de Star Trek, Where No Man Has Gone Before, o Donde Ningún Hombre Ha Ido Antes. Por primera vez se escucharía la voz de Shatner, introduciéndonos en lo que serían 3 temporadas de conocimiento, descubrimiento y aventuras. Y el público escucharía esa melodía acompañada por un coro que les advierte de que un viaje más allá de las estrellas los espera. Pero no solo se trataba de eso. Durante sus 3 temporadas, la serie tocó temas como la discriminación sexual, racismo, nacionalismo, la guerra global, las religiones, la espiritualidad. La serie abordó muchísimos temas. Mientras que la ciencia ficción era la parte superficial, internamente cuestionaba y mostraba temáticas muchas veces muy difíciles de que se plantearan en aquella época en la televisión. El Enterprise tenía una tripulación multirracial y con diversidad de género, incluso sumando a un tripulante ruso en la segunda temporada, con Chekhov, cuando Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría. Star Trek fue la primera serie de televisión estadounidense en mostrar un beso interracial entre personajes ficticios, entre el capitán Kirk y la teniente Uhura, en el episodio Los hijastros de Platón, aunque el beso solo se presentó remedado, al estar tapado por la parte trasera de una cabeza de un personaje, y ser involuntario. Pero para aquel momento era un cambio de paradigma ver eso en la televisión. Si bien hoy para muchas personas es muy difícil ver esta serie por su época, actuaciones y efectos, realmente vale muchísimo la pena darle una oportunidad.
porque no solo tiene buenas historias y plantea temas interesantes, sino que tiene personajes que se enlazan mucho con el espectador. En especial, el trío Kirk, McCoy y Spock. Hay un lazo de amistad entre ellos tres, y el público se siente parte de ese lazo. Por eso, reímos cuando McCoy y Spock se tiran roña uno al otro. O no podemos evitar esbozar una sonrisa de satisfacción cuando Spock piensa que Kirk murió y se entera que está vivo y demuestra su parte más humana. Las 3 temporadas están buenas, si bien la tercera es la más floja. Tiene algunos capítulos un poco densos y algunas temáticas que ya se repiten. Aparte, se nota que es la de menor presupuesto. Aún así, Star Trek es una saga de la que vale la pena enamorarse. Hoy por hoy les recomiendo que vean la versión remasterizada, que por suerte se puede ver por Netflix, donde se le agregaron escenas en CGI cuando vemos las naves, mejores escenarios, entre otras cosas. Son mejoras pequeñas que no cambian para nada la esencia del original y al contrario, hace que todo resulte un poco más pulido. La serie original de Star Trek llevaba 3 temporadas al aire, cuando fue finalmente cancelada en 1969. Durante este periodo, su creador, Gene Roddenberry, estaba en tratativas con Lou Scheimer, de Filmation, quienes recordarán por producir series como He-Man, Bravestar y The Ghostbusters. La idea, inicialmente, era crear un spin-off, donde veríamos a jóvenes cadetes espaciales siendo entrenados por la Federación. Pero dada la cancelación de la serie, se optó por que esta fuera básicamente la 4ª temporada, continuando los viajes del Enterprise. Finalmente la serie se estrenó el 8 de octubre de 1973. Duró 2 temporadas, compilando un total de 22 episodios. Primero hablemos de la animación. Como era de esperarse, es una serie de animación limitada. Para que se den una idea, tenemos una animación estilo de la serie original de Jonny Quest, con momentos de animación bastante fluida para algunos capítulos y no tanta en otros. Veremos muchas animaciones que se repiten constantemente en los capítulos, casos del Spring que hacen muchas veces los personajes, cosa que veremos dibujada con diferentes sujetos una y otra vez, tal cual como la piña a la cámara que tiraba He-Man en cada episodio, que mínimamente lo veíamos 2 veces. También se emplea el uso de retroscopía, algo común en las producciones de Filmation, en especial con el Enterprise, donde se ve usar la escena de la nave de la serie original y emplearon esta técnica para redibujarla y conseguir un movimiento más fluido. Con respecto a las voces, tenemos a casi todo el elenco original de la serie. Casi que Uhura y Sulu son reemplazados, pero gracias a Leonard Nimoy, que se negó a hacer la serie si ellos no formaban parte, dado que para él era importantísimo su inclusión, ya que eran la prueba de la diversidad étnica del siglo XXIII. El único que quedó básicamente afuera fue Chekhov, dado que tenían un presupuesto limitado para soportar todo el cast necesario, pero terminaron comprando 2 de sus guiones para utilizarlos en la serie. Especialmente uno muy interesante, donde un ser se viene clonando desde hace años y transfiriendo su mente de un clon en otro. Este secuestra a Spock para hacer lo mismo y que lo ayude con su misión de conseguir la paz en la galaxia, y clona a Spock, pero en una versión gigante. También aparecen personajes nuevos. Uno es Alex, un extraterrestre de 4 brazos que ocupa la posición de Chekhov, y Emrys, que es una mujer de raza tipo gatuna, que a veces reemplaza a Uhura en comunicaciones. Este tipo de cambios no es algo nuevo en el universo, ya que muchas veces había personajes que cambiaban en algún capítulo. Por ejemplo, en el último capítulo de la 3ª temporada, hay otra mujer encargada de las comunicaciones en lugar de Uhura. Lo importante acá es que realmente la serie se siente como una 4ª temporada. Mantiene completamente las bases de la serie original e incluso continúa situaciones y personajes que aparecieron en la serie. Casos como en el que vuelve a aparecer el personaje de Cyrano Jones y los peluditos Triblis. No solo eso, sino que hablan de cómo terminó limpiando el desastre de Triblis que dejó en el capítulo original. Misma situación con Mod, el estafador de la galaxia, que también vuelve a aparecer. También vuelve al planeta de vacaciones, donde se cumplen las fantasías, e incluso responden incógnitas de cómo fue llevado McCoy cuando fue herido en el capítulo original. Básicamente, tenemos la misma esencia,
en una serie que fue una de las primeras en tomar el camino de la animación para continuar una historia. Hoy en día tenemos ejemplos como Animatrix, que actúa de nexo y precuela de la saga de los hermanos Wachowski, pero en los 70 esto no se había hecho. Aparte que la animación permite crear mejores imágenes de planetas y sus ecosistemas o nuevas razas alienígenas. Esto abre todo un nuevo abanico en lo que es la saga. La serie se hizo claramente pensando en chicos y adultos. No es como esas adaptaciones de una serie o una película que las situaciones o personajes o el mismo ritmo para contar las historias son modificados, para poder atrapar a un público mucho más infantil. Para nada. En este caso todo está intacto, menos en el aspecto sexual, donde baja el nivel de levante que suele tener Jim por capítulo. Se dan capítulos muy interesantes, como en el que hay un planeta donde hay mujeres que básicamente actúan como sirenas, atrayendo naves y hechizando hombres. En este caso, Uhura termina tomando el mando del Enterprise para salvar a toda la tripulación masculina. O el capítulo en que Spock viaja en el tiempo para salvarse a sí mismo de morir. Y acá hay algo muy interesante. Durante muchos años no se consideró la serie de animación como canon. Aún así, se hablaba o se usaban cosas de capítulos de la serie en Next Generation o en Space Nine, especialmente el capítulo de Spock que viaja en el tiempo. Incluso en la película Star Trek del 2009 se muestra una escena donde otros niños vulcanos molestan a Spock y lo discriminan por ser mitad humano. Esta escena está sacada exactamente de ese capítulo de animación. Igual, hoy en día, y gracias a los fans, está considerado como canon y básicamente como la cuarta temporada de la serie original de Star Trek. Finalmente, cabe decir que es una serie muy interesante y realmente muy sofisticada para los temas que toca, siendo una serie de animación. Creo que es una serie que debería estar más considerada y que si les gustan las series retro de animación y no les gusta Star Trek, aún así puede que les guste echarle un vistazo a esta. Hola y bienvenidos una vez más al lado B7. Hoy vamos a estar hablando de la primera película de Viaje a las Estrellas, Star Trek, The Motion Picture. Star Trek, The Motion Picture, fue la primera incursión cinematográfica de la franquicia. Después de 3 temporadas y una serie animada, durante varios años se estuvo pensando en lanzar una versión cinematográfica de la saga. Pero no fue hasta 1979, y gracias al éxito de Star Wars en 1977, que este sueño por fin se realizaría. Y esto daría pie a todas las continuaciones cinematográficas y televisivas de la saga. Esta película es una continuación directa de la serie original. Una poderosa fuerza alienígena en forma de una masiva nube de energía con una longitud de 82 unidades astronómicas es detectada en espacio Klingon y parece dirigirse rumbo a la Tierra. El ahora almirante James Kirk toma de nuevo el mando de la nave Enterprise, la cual ha sido modernizada y modificada, lo cual disgusta al capitán Willard Decker, quien ha supervisado las mejoras como nuevo oficial. Con varios de los ex miembros de la tripulación a bordo, el Enterprise inicia su viaje para descubrir y detener a esta fuerza alienígena. En primer lugar, voy a destacar que la película sigue completamente el espíritu de la serie original. Es un capítulo de Star Trek, pero más grande en todo sentido. Vemos el regreso de la mayor parte de la tripulación original, dándole a los seguidores de la serie esa nostalgia al verlos reunirse, y cómo estos mantienen sus mismos lazos y la forma de relacionarse que tanto han forjado en el tiempo. En especial el trío principal, Kirk, Spock y McCoy. La historia es 100% Star Trek. Nos vamos a aventurar en un viaje de conocimiento y evolución, que son los cimientos de Viaje a las Estrellas. Pero todo es mucho más enorme y asombroso. Ese sabor a ya lo vi en un capítulo de la serie está ahí presente, pero al mismo tiempo saborearlo tan dimensionado hace que sea nuevo. La inclusión de personajes como Decker es muy acertada. Es interesante ver el vínculo que forma con Kirk y cómo este influye en ambos. Las actuaciones en líneas generales están bien. Hay personajes que tienen poca influencia en la historia, pero esto no está lejos de como sucedía en la serie original. La historia nos permite sumergirnos y nos deja pensando.
Nos habla de la búsqueda del conocimiento y cómo éste lleva al cuestionamiento, y la necesidad de buscar respuestas en un bien mayor para sustentar nuestra existencia, ese equilibrio entre ciencia y espiritualidad, y cómo esto es necesario para dar un paso en la evolución general de cualquier ser consciente. Los efectos hoy en día, en especial las miniaturas, se ven muy bien. Si bien algunos cromas delatan la edad de la película, en líneas generales y para la época están correctos y han envejecido bastante bien. En especial la versión Blu-ray, donde todo está mucho más pulido, pero son simplemente retoques. En sí, el material original aún se ve muy bien. Como punto débil, muchas escenas son muy largas innecesariamente. Si bien se entiende que buscan dar un impacto de grandeza y descubrimiento, por momentos se hace tedioso. Es el caso de la primera vez que muestran el Enterprise o cuando descubren una gran nave. Pero en sí son detalles. En líneas generales es entretenida. Y por supuesto, no puedo dejar de señalar la banda sonora compuesta por Jerry Goldsmith, que va perfecto a la hora de ambientarnos en el viaje. Y sobre todo el tema principal de Star Trek, que terminaría siendo la icónica canción de apertura de Star Trek Next Generation, pero que sonó por primera vez en esta película. En síntesis, es una gran película para los amantes de la serie original, y para aquellos que tienen miedo de incursionar en una saga ya tan longeva, y sobre todo en la primera serie por su época. Esta película es un buen punto de inicio, porque la película funciona bien como conocedora del universo de Star Trek, conocedora para los novatos. Así que si quieren saber de qué se trata la serie original de Viaje a las Estrellas, esta película es el punto desde donde partir. The Wrath of Khan, o La Ira de Khan, es la segunda película del universo Star Trek. Continuación directa de The Motion Picture, trae el regreso de un viejo enemigo de uno de los capítulos más recordados de la serie original, Khan, interpretado por Ricardo Montalbán, y la inclusión de Kirstie Alley como la teniente vulcana Saavik. La película nos sitúa en un tiempo después de los eventos de la primera película. Spock, ahora capitán, se encuentra entrenando a nuevos cadetes, mientras Kirk, como almirante, sigue en su tranquilo trabajo en la flota, aunque no se encuentra muy satisfecho con esto. Mientras, la nave Reliant de la Federación está en una misión para buscar un planeta carente de vida para probar el dispositivo Génesis, el cual está diseñado para reorganizar la materia con el fin de crear mundos habitables para la colonización. El comandante Pavel Chekov y el capitán Clark Terrell son teletransportados a la superficie en busca de un posible planeta para colonizar, el cual creen que es Ceti Alpha 6. Una vez ahí, son capturados por Khan. Hace 15 años, el Enterprise descubrió la nave de Khan a la deriva en el espacio. Kirk exilió a Khan y sus superhombres a Ceti Alpha 5, después de que intentaran hacerse con el Enterprise. Tras naufragar, Ceti Alpha 6 explotó, cambiando la órbita de Ceti Alpha 5 y destruyendo su ecosistema. Khan culpa a Kirk por la muerte de su esposa y no se detendrá hasta obtener su venganza. A diferencia de la primera película, donde la tripulación del Enterprise no se enfrentaba a un enemigo central, sino que se trataba más de exploración y conocimiento, acá tenemos más acción. Gran parte de esta se centra en el combate táctico. La interpretación de Montalbán como Khan es destacable. Nos entrega un personaje que, más allá de las capacidades intelectuales, está sumamente cegado por la ira y la venganza, lo cual lo guía por un camino de destrucción constante. Por eso vemos que todo lo que lo rodea siempre es árido, desértico, hostil o muerto. Mientras que Kirk, que en la primera película pasaba más por el autoconocimiento de su persona y de sus elecciones, en este caso atraviesa más la aceptación de quién es realmente y de las consecuencias que han tenido sus elecciones de vida, y cómo no puede evitar estar legado a estas. En esta película, varios personajes actúan de detonante para que suceda esto con el personaje. Más allá de Spock y Bones, es el caso de la doctora Carol y su hijo, o de Saavik,
quien en su intento de comprender a una persona como Kirk y cómo ser una capitana a la altura de sus maestros, hace que éste se lo cuestione también. Otra cosa a destacar es la inclusión del dispositivo Génesis, el cual, si bien fue creado para generar vida, también puede ser utilizado para la destrucción total. Esto expone la cuestión de tener el poder de la creación y la carga moral que esto trae consigo. ¿De qué manera el hombre usa esa herramienta? El punto está exactamente en eso. La idea se plantea. Si bien hubiese sido interesante que se profundice un poco más en eso, la premisa es bastante clara. Y lo otro a nombrar es que tiene uno de los finales más emotivos y recordados de la saga en general. Ese toque dramático que le agregan en el final ayuda mucho a que sea una de las películas más recordadas y queridas de la franquicia. Con respecto a la producción, si bien se nota que es más reducida que la primera película, no está nada mal. Definitivamente la película anterior es, visualmente, más destacable. El cambio de los trajes de la Federación hacen un buen contraste con el resto. Incluso, no solo en el vestuario, sino también en la narrativa, veremos el estilo que adoptará más adelante Next Generation. Mientras que el vestuario de Khan y sus súbditos es más salvaje, con un estilo más Mad Max, que no solo representan que vienen de un lugar abandonado y hostil, sino que acompaña su línea de pensamiento. Y finalmente está la música, la cual está muy bien una vez más. Personalmente prefiero el trabajo de Jerry Goldsmith, pero en este caso James Horner crea composiciones que realmente acompañan y ambientan muy bien la narrativa. Star Trek 2 es realmente una de las películas más destacables, sin duda alguna, del universo de Viaje a las Estrellas. Y se entiende por qué muchos fans la consideran la mejor de todas. La tercera parte, estrenada en 1984, es una continuación directa de La ira de Khan, contando con la participación de Christopher Lloyd como el comandante Krug y Robin Curtis, reemplazando a Kirstie Alley en el papel de la comandante Saavik, y dirigida por el mismo Leonard Nimoy. Esta sería la primera vez que vemos un enfrentamiento con los Klingon desde la serie animada, e incluso sería la primera vez que veríamos a los Klingon en su forma definitiva, con sus frentes características y no la versión de la serie original. Si bien ya se habían mostrado en el principio de la primera película de Star Trek, esta es la primera vez que los vemos en acción. Después de la muerte de Spock en la película anterior, el Dr. McCoy comienza a sufrir trastornos mentales y sueños relacionados con él. Kirk, desobedeciendo la orden de que ninguna nave se acerque al planeta Génesis, calificado como una controversia intergaláctica, roba el Enterprise tras su retirada del servicio debido a los graves daños causados en la última batalla. Secundado y acompañado por sus oficiales, se dirige al mencionado planeta. Allí, una nave Klingon comandada por el comandante Krug, que quiere el Génesis para usarlo como un arma, ha tomado el control y tiene prisioneros a Saavik y al hijo de Kirk, David Marcus, y a un joven Spock que renació en el nuevo planeta gracias al estar en contacto con el Génesis, pero que se encuentra ligado a este, y tal como el planeta, su edad está avanzando vertiginosamente, hasta llevar a ambos a la destrucción. Esta película funciona como secuela directa. Será parte de lo que se conoce como la trilogía de Star Trek, compuesta por Star Trek 2, 3 y 4. Todo empieza con un resumen del momento más dramático de la película anterior, para continuar en esta misma línea melodramática. Así vemos a Kirk, aún llorando la pérdida de Spock y sintiéndose devastado por esto. En general, todo el ambiente al principio se siente invadido por esta pesadumbre, por lógicas razones. El personaje de Kirk en esta película va a tener dos situaciones de alto impacto, y el problema es que se vuelven pasajeras. Puede que se desarrollen en la continuación, pero en esta cinta en particular pasan sin pena ni gloria. Son dos grandes sacrificios que realmente no repercuten sentimentalmente en el personaje. Esto hace que un personaje como David Marcus, si bien en la película anterior podía llegar a ser un poco molesto, pero aún así tenía cierto impacto sobre Kirk y lo encaminaba en el razonamiento, acá pasa sin pena ni gloria, y lo muestran como un simple comodín, un personaje sin trasfondo alguno, que podría haber sido cualquier otro personaje X y funcionaría exactamente igual, ya que no aporta absolutamente nada a la historia.
y su función principal para motivar al personaje de Kirk es solo una excusa que se olvida en un chasquido. Saavik es un personaje que crece un poco más, tiene un poco más de presencia que en la película anterior. Si bien no lleva un gran desarrollo en esta tampoco, acá deja de funcionar como una cuestionadora de Kirk para marcarse más como un personaje en sí. Por otro lado tenemos a los Klingons, en especial al comandante Krug. Es bueno ver esta versión mejor conformada de la raza, mostrando su lado salvaje y guerrero. Pero Krug, si bien funciona como un villano, con motivaciones básicas, queda muy a la sombra de Khan. Esto se debe a que Khan era un personaje mucho mejor formado, con una mayor presencia y sobre todo una motivación de odio y venganza que lo hacía atravesar cualquier límite con tal de ver muerto a Kirk. Krug es más de manual, es como un villano de la serie del fantasma del espacio. Es muy difícil tomarlo en serio por momentos. No es que la interpretación de Christopher Lloyd sea mala, pero sí un poco caricaturesca, y eso hace que pierda sensación de peligro. No parece realmente una amenaza para los héroes. Sí me parece interesante cómo se continúa la trama de Génesis. Por un lado le da un cierre a la pregunta de la película anterior, sobre hasta qué punto se puede jugar a ser dioses, manejar la creación y llevar al mismo tiempo a la destrucción, por el tema ético y moral de que depende en manos de quien esté, porque a veces hasta las más buenas intenciones pueden llevar a destinos fatales. En esta película esto se muestra desde el punto de vista del Génesis y también de Kirk, quien en búsqueda de su amigo paga grandes consecuencias por más gratas que fueran sus intenciones. Al mismo tiempo se habla de la vida y de la resurrección, la separación del alma y el cuerpo, ya que el alma de Spock vive como una conciencia en McCoy, mientras que su cuerpo renace en el planeta nacido a partir del Génesis. Con respecto a lo técnico, la dirección de Leonard Nimoy no se aleja mucho del trabajo de Nicholas Meyer en La ira de Khan. Tal vez esta se sienta un poco más televisiva que la película de Meyer. Con el arte se sigue una vez más la misma línea. Lo mismo sucede con los efectos. Y la música, una vez más, está a cargo de James Horner, quien hace un trabajo correcto, tal vez un poco más destacable en la película anterior, pero aún así funciona y ambienta muy bien, sobre todo las partes más dramáticas. En conclusión, es una película correcta. Realmente no tiene nada que la destaque por arriba de las dos cintas anteriores. Es simplemente un paso más en la historia que inició Star Trek 2. Y veremos cómo concluye en la siguiente y última parte de la trilogía. Star Trek The Voyage Home, o Misión Salvar la Tierra, se estrenó en 1986, convirtiéndose en un éxito de taquilla. Esta película, una vez más dirigida por Leonard Nimoy, daría un final a la historia que dio inicio en Star Trek 2, La ira de Khan. Después de recuperar a Spock y devolverle su conciencia, la tripulación de la caída nave Enterprise debe regresar a la Tierra a enfrentar un juicio por todas las infracciones ocurridas en la cinta anterior. Sin embargo, cuando están camino a casa, reciben una llamada de alerta acerca de una fuente desconocida que emite una serie de mensajes indescifrables que alteran el campo electromagnético de la Tierra y hacen que se produzcan tremendos cataclismos. Estudiando estos mensajes, Spock logra comprender que son similares a los cantos de ballena. Precisamente estos mensajes son para las ballenas jorobadas, que están extintas en el siglo XXIII. La tripulación emprende un viaje al pasado, precisamente a 1986, para traer un par de ballenas jorobadas a su tiempo. En primer lugar, esta película cambia el estilo dramático de las dos películas anteriores por un estilo más cómico y familiar. De esta manera vamos a ver momentos graciosos de la tripulación del Enterprise tratándose de adaptar a la civilización del siglo XX. Así tenemos momentos como Chekhov con su acento ruso preguntando por la calle dónde puede encontrar un reactor nuclear, o Spock durmiendo a un punk que tenía la radio a todo volumen en un micro, recibiendo el aplauso de todos los pasajeros. Si bien cambia todo el melodrama creado por las entregas anteriores, la comedia funciona y es efectiva. Esta vez hay una mayor participación de la tripulación que en las películas anteriores, y toman un poco más de protagonismo, mientras que otros, como Saavik, solo participan en una escena, para recordarnos la muerte del hijo de Kirk, David. Pero tal como sucedió en la película anterior,
esto tiene mínimas reacciones por el almirante, que como expliqué en el video anterior, fue un personaje utilizado como un simple comodín. Se suma el personaje de la doctora Gillian Taylor, quien es una experta en ballenas, que conoce a Kirk y Spock, y los ayuda al descubrir la verdad de dónde vienen, para conseguir a las ballenas del acuario. También será un intento de conquista para Kirk, pero no pasará a mayores. Star Trek 2 habló del poder de la creación y de la destrucción. Star Trek 3 de la vida, la resurrección y el sacrificio. Esta cuarta entrega habla de la conciencia por los seres vivos, más allá de los humanos o humanoides. De esta manera tenemos un fuerte mensaje contra la caza de ballenas y el exterminio de las especies en general, y de la destrucción y descuidado del medio ambiente, ya que esto puede no presentar un peligro inmediato, pero puede convertirse en nuestro apocalipsis en el futuro. Si bien me encanta el mensaje que transmite, en sí, como trama para la película, es un poco flojo, porque no hay mucho que desarrollar. Porque si hablamos bien resumido de la película, esto va así. Van camino al juicio, se encuentran con la situación de la sonda, viajan al pasado, rescatan las ballenas y tenemos un cierre. Y realmente lo más interesante a ver, más allá de la comedia, es cómo cierra el tema de las acusaciones y del juicio. Sobre todo porque le da un cierre al tema de Kirk, sobre su rango y sus funciones en la academia desde la primera película de Star Trek. De por sí, creo que no hay mucho más para destacar. Es una película entretenida, que le da un cierre correcto, que no es ni muy ni muy poco a esta trilogía. El 9 de junio de 1989 se estrenó la quinta parte de Viaje a las Estrellas. Las dos películas anteriores habían sido dirigidas por Leonard Nimoy, y esta vez sería el turno de William Shatner en la silla del director. La película nos sitúa en un tiempo después de los eventos de Star Trek 4. Si bien recuperaron el Enterprise, este se encuentra en reparaciones, mientras el resto de la tripulación está disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero estas se ven interrumpidas por un llamado de la Federación. Sivok, un vulcano rebelde, tomó junto a sus seguidores la ciudad Paraíso, situada en el desértico planeta Nimbus 3. Tienen 3 rehenes, 3 embajadores, un terrestre, un Klingon y una remulana. La misión de Kirk y su tripulación es rescatarlos lo antes posible. Primero hablemos de lo bueno de Viaje a las Estrellas 5. Lo primero que vamos a destacar es el concepto. La idea del guión de la película surgió de la cabeza de William Shatner. Una noche, mientras que veía a un pastor por la televisión que decía poder hablar con Dios, o que Dios hablaba a través de él. De esta manera, los conceptos religiosos y espirituales se convirtieron en la base de esta historia. En este film tenemos al personaje de Sivok, un vulcano que resulta ser medio hermano de Spock. Este abandonó hace años a su gente para seguir su ideología, que a diferencia de seguir el camino de la lógica, como cualquier vulcano, este decía que el verdadero camino al conocimiento era a través de las emociones. De esta manera, Sivok es un personaje que cree estar en una misión mesiánica para encontrar la Tierra Prometida, o el Edén, y al mismísimo creador del universo, lo que los terrícolas titulan como Dios. Esta no es una idea ajena al universo de Star Trek. Temas como la búsqueda del creador o del porqué de la existencia se han tratado ya en la serie, e incluso en la primera película de Viaje a las Estrellas, al igual que las deidades, su existencia y la realidad en el universo. Esto sucedió, por ejemplo, en el capítulo de la segunda temporada de la serie original, ¿Quién llora por Adonis?, o en la serie animada, en el episodio 8, titulado La magia de Megas-Tu. Por otro lado, es interesante cómo Sivok logra conseguir a sus seguidores, ya que tiene una capacidad especial que le permite adentrarse en la mente de las personas y hacerles ver y enfrentar sus miedos y culpas, para que éstas se vean liberadas. Es interesante cómo se plantea la idea de cultos religiosos que lavan la cabeza de sus creyentes para fines personales. Hay una escena donde Sivok usa esta técnica con McCoy, Spock y Kirk.
Así descubrimos un poco más sobre el pasado de Bones, algo que casi nunca se hizo durante las series y películas. Aunque sea algo muy pequeño, es algo que suma a la construcción general del personaje. En esta misma situación, vemos a un Spock completamente centrado y aún así más humano que nunca, donde los lazos de amistad se ven reforzados. En el principio tenemos una escena muy amena, donde Kirk y Bones tratan de enseñarle canciones de campamento a Spock, mientras que acampan frente a una fogata y terminan cantando Rema rema tu bote. Si bien muchos se burlaron de esta escena en su momento, pienso que expone cómo ese vínculo de amistad trasciende más allá y se convierte en un vínculo familiar por elección. Y Spock en esta película se ve adentrado en esta cuestión de la sangre que lo une a su medio hermano o los sentimientos que lo vinculan sobre todo a Kirk. Y ahí es donde Spock está completamente seguro de quién es y dónde pertenece. Por eso no puede ser manipulado. Y por último tenemos el regreso de Jerry Goldsmith en la música. Y como es común en este compositor, hace un trabajo profesional que siempre hay que destacar. Ahora hablemos de los puntos flojos de la película. Si bien la idea y los conceptos del guión son interesantes, se ven opacados por una narrativa algo pesada, que tropieza muchas veces y se vuelve insípida. Las cosas suceden de una manera muy simple. Si bien esto podría funcionar en un capítulo de la serie, que dura 40 minutos, para una película de 1 hora 40, las situaciones carecen de emoción, e incluso el final termina siendo muy soso. A esto sumémosle que durante todo su viaje, el Enterprise es perseguido por una nave Klingon, que supone representar una amenaza, pero se siente sumamente forzado. Si bien esto tiene una incidencia en el final, tiene tan poca trascendencia como toda su presencia durante la película, y ese es el problema principal con esta película. Como dije antes, para un capítulo de la serie original, esto hubiera funcionado muy bien, pero para una película se vuelve un poco pesado. Pero esto se debe a que no hay un ritmo constante, y sobre todo porque la línea principal de la historia, el conflicto, no tiene fuerza. Porque se nota que claramente fue simplificado lo más que se pudo. Y ahí entramos en otra cuestión. Para muchos, esta es la peor película del universo de Star Trek. Y se lo ha tildado a William Shatner de ser un pésimo director. Yo, personalmente, no lo creo así. En realidad la película no está mal dirigida. Esta fue una producción con muchos problemas. El guión original fue modificado muchísimo. Tuvieron constantes reducciones de presupuesto. Se habla de muchos recortes en la edición por parte de la productora. Se nota claramente que la idea original era muchísimo más grande, pero a medida que se presentaban problemas, más que nada en el presupuesto, hacía que las cosas se fueran simplificando cada vez más. Pero a fin de cuentas, el producto que tuvimos fue este. Y no podemos hacer una reseña de lo que pudo haber sido, sino que hacemos una reseña de lo que es. Y en resumen, La Frontera Final es una idea interesante, con conceptos y situaciones destacables, pero en sí como película es regular. Y claramente, comparándolo con las películas anteriores, es la más floja. Eso fue todo por hoy. El próximo video será el último de este especial de Star Trek. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos la próxima.